Les decía que estoy agradecido. ¿Me escuchan bien en la parte de atrás? Eduardo. ¿Hijo también? Hijo Eduardo Cruz. Sí, claro. ¿Y la señora? Beatriz, ¿Y qué de el esposo don Carlos? Pero pues si no es su tatuaje, ¿no? ¿Dijiste cosas buenas de mí? Claro. Bueno, no Pero entendí. me dijeron que usted puede hablar papiamento. No, yo papeo, ¿Sí? pero Papeo. mento no. Mento no porque lamento y entonces no, es grosería. ¿Y cómo la está pasando en Aruba? Bien, muy bien. Lo que pasa es que no he tenido chance de conocerla mucho porque llegué cansado del vuelo. Bueno, ya saben que para venir de Venezuela para acá hacen falta como 7 horas. No sé por qué, porque estamos enfrente, pero bueno, así estamos. Sí, ¿no? Y entonces llegué cansado y todavía no he disfrutado bien de... Lo que hice fue dormir. ¿Pero cuántos años de carrera usted tiene? 30 años, sí. 30 años que dejó a la esposa sola. Allá, bueno, sola no, a lo mejor está acompañada. Ya. Sí, yo prefiero que esté así acompañada y no se ponga a hacer otras cosas. Usted ha trabajado con diferentes plantas de televisión. Claro, sí. Con las más importantes allá en Venezuela, con Radio Caracas, con Venevisión, con las dos. Radio Rochela, que estuve 15 años, y 8 o 9 años en Venevisión, con 2 programas distintos, sí. ¿Cuál es el personaje que más le ha gustado? El que más le gusta a la gente es el borracho, Rogebrio. El que se siente más cómodo con él. ¿Más identificado? No identificado, porque de verdad a mí los borrachos no me cuadran, pero como ese es el que de verdad ha pegado más en mi país, pues me siento más identificado con eso. ¿Es la primera vez que usted está aquí en la isla de Aruba? Sí, he estado en Curazao, he estado muchas veces allá, pero en Aruba no había venido. No sé por qué, no había venido nunca, de verdad. ¿Y de vacaciones? Ni de vacaciones, ¿no? ¿Ni por foto? No, nada. De hecho, no me he tomado ni una foto aquí en Aruba. Mañana será. El vuelo sale a la 1 de la tarde, imagínate, me da chance muy poco. Para todos los amigos venezolanos, colombianos, dominicanos, que le encantan muchos personajes, un chistecito para ellos. Un chistecito, puede ser colorado. No, colorado. Ah, pero ves, que un chiste cuando no es colorado es difícil de contar. Un chiste que no. Medio colorado. Medio colorado. No hay términos medios aquí. No hay términos medios aquí. Bueno, mira, uno de borracho, que es el Rogebrio, se llama mi personaje, me voy a maquillar rapidito. La esposa le sirvió un whiskycito y estaba con la suegra, le dice, toma mi amor, aquí te dejo este whiskycito. Y cuando se lo va a tomar, la esposa se fue y la suegra le dice a Rogebrio, le dice, ¡ja! Si yo fuera su esposa, le hubiera puesto veneno a ese trago. Y Rogebrio le dice, mire, si usted fuera mi esposa, yo me lo tomo. Don Gediondo, buenas las tenga sus personas, mi gente de Aruba. Les saluda Don Gediondo. Pechar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. A toda la gente de 24 horas, muchas gracias por asistir, por venir aquí hasta Casa de Cultura y siempre a la orden. ¿La primera vez aquí en Aruba? No, ya había venido hace como unos 20 años, incluso me encontré hoy con gente muy linda que vino al show de hace 20 años precisamente. Aquí estuvimos con otros humoristas en aquella época. Después estuvimos con don Enrique Colavís, alma bendita. Y bueno, la verdad, estuvimos en un sitio que llamaba City. El City. City, bueno, eso. Eso hace muchos años. Pero gracias a Dios, Señor Dios nos dio la oportunidad y posibilidad de estar nuevamente aquí con esta gente tan linda y con esta isla tan paradisíaca y tan bella. Gracias a Vicenzo, gracias a Ligia, a la doctora Jenny y a todos los empresarios, gracias, y a la gente que vino por asistir. ¿Cuántos años don Gediondo está, cómo se dice, de artista? Artista, sí. A mí no entender, repíteme, pregunta. Okay. ¿Cuánto tiempo usted tiene haciendo? Sí, claro que te entiendo. Ya llevamos desde el año 94, 29 años, gracias a mi Dios. En esto, el año entrante, si Dios quiere, vamos a celebrar los 30 años de vida artística con una gira nacional e internacional por Europa. Acabamos de llegar de Australia, de Ráquira, Tinjacá, Villa de Leyva, y son sitios muy lindos. Hemos estado en otros países como Chiquinquirá, Somondoco. Sí, la verdad nos ha ido muy bien, bendito Dios. Gracias, queremos agradecer. Edward, ¿tu compañero cómo se llama? Benny Lee. Benny Hill. Benny Lee. Benny Lee. Y hermano de Bruce Lee. De Bruce Lee. ¿Y cómo se llama el otro hermano de Bruce Lee, el vegano? Chai Lee. No, el que es vegetariano. No, el señor no lo Brócoli.
sido buena. Bueno, mil gracias. Gracias, hermano. Tu nombre es Edward. Eduardo. Que le crezca en la bodega. Que bueno, muchas gracias a las personas que asistieron. Nosotros nuestra empresa se ha dedicado a hacer siempre eventos de humor. Ya llevamos con 4 eventos exitosos que hemos hecho. Primero hicimos 3 humor y gaita, traímos unos gaiteros de Venezuela y unos humoristas de Venezuela. Y ahora nos estamos involucrando con el público colombiano. Hicimos un dúo, traímos también a un humorista venezolano. Más o menos, ¿cuántas personas asistieron hoy? Bueno, yo creo que como 500 personas. Fue un éxito total. Éxito total. Y hoy debería haber 3 humoristas. Sí, lamentablemente el señor Giovanotti, ¿Qué pasó hoy? bueno, yo realmente no soy quien para jugar a nadie, pero parece que hubo una desinformación entre Dimas y Emigración. Pero todo estaba pago, todo. Nosotros tenemos donde nos consta que nosotros pagamos nuestros impuestos y supuestamente Dimas tenía que mandar algo a Inmigración y creo que no lo mandaron. Entonces tuvimos ese percance que no dejaron entrar al humorista colombiano, uno de los humoristas. Pero el permiso, todo estaba... Sí, nosotros introdujimos todos los requisitos la semana pasada y pagamos el día 10 de abril, pagamos el impuesto correspondiente a ese artista. Y bueno, lamentablemente no se pudo dar, pero vamos a reprogramar la fecha del señor Giovanotti. Narcoperro le dice. Chimbote, don Care Chimbote. ¿Cuánto llevan de casado? 20. 20. Eso enseña. ¿Y todavía dejaron a la vaina? Ya. No, ya no sé. Tratamiento. Estamos en tratamiento. Yo trato de Bueno, qué linda